Estamos en la cuarta y última mesa de esta fantástica muestra museológica histórica. Esta sería la mesa de la artillería aliada de la artillería paraguaya, ¿verdad? Bueno, podemos empezar por esta mesa de acá. Esto sería una Whitworth de fabricación inglesa del ejército brasileño. Podría decir de la Armada brasileña como también del ejército de campaña brasileña. Esto sería de un calibre 24 libras posiblemente. Aún conserva la carga explosiva adentro, pero ya perdió el percutor. Tenemos una de menor calibre, la Whitworth. Acá vemos la información de esa pieza. Estos podrían viajar bastante lejos, llevar inclusive hasta los 4.000 metros. Adentro llevaba por lo menos 32 kilos de pólvora el proyectil más grande, ¿verdad? Este tipo de proyectiles, nuestro ejército fue muy inteligente al reutilizarlo cuando se fabricó el cañón criollo en el arsenal de Asunción. Los ingleses, el mariscal había pedido a los técnicos ingleses que idearan un cañón rayado con un sistema parecido al que utilizaban los brasileños y disparaban balas alargadas, ¿verdad? Pero el tipo de proyectiles no podíamos fabricar nosotros acá, entonces los ingleses decidieron tomar un método, ¿verdad? Rescatar los proyectiles que no habían estallado de los campos de batalla. Prácticamente era una misión bastante peligrosa porque al tocarse esto podía estallar prácticamente en la persona que fue a recoger. Y bueno, se tuvo que hacer porque el cañón que se había ideado solamente podía disparar este tipo de proyectiles. Y bueno, en la fortaleza de Angostura le devolvimos sus propias balas a los acorazados brasileños con el cañón criollo y este tipo de proyectiles. Y le hicimos bastante daño en las corazas de varios de sus monitores y buques. Tenemos un tarro de metralla también disparado por un cañón rayado. ¿Por qué llamo cañón rayado? Porque la superficie de los proyectiles tiene prácticamente una forma diagonal o una guía diagonal, como en el caso de la Whitworth, tiene prácticamente una forma hexagonal en diagonal, que hacía que este proyectil al salir disparado tuviera un movimiento giroscópico y saliera prácticamente, tenga un alcance un poco más aerodinámico, ¿verdad? Y podía llegar mucho más lejos que un proyectil esférico. ¿Por qué? Porque esto al salir girando del cañón rompía el viento y tenía mucho más alcance, ¿verdad? Pero su problema es que esto, si no caía de punta, no estallaba. Entonces muchas veces en el fango o en los sitios fangosos, los campos de batalla, caía de panza y no estallaba, ¿verdad? El tarro de metralla que venía con metrallas de este tamaño, venían cargadas adentro. También tenía las guías de plomo o de zinc, prácticamente que también salían disparadas girando del tubo cañón de la pieza de artillería. Acá vemos una pieza de artillería del ejército paraguayo, conocido como Blakely, calibre 12 libras de producción inglesa. Este tipo de proyectil había muy poco este tipo de cañones. En la batalla de Riachuelo se utilizó esta clase de armas. También tenía una superficie en diagonal que así prácticamente saliera girando también del cañón, ¿verdad? Y tenemos las piezas lisas, teníamos las huecas y las sólidas. Las huecas eran bombas como las estriadas que venían con carga explosiva. Y como vemos en esta imagen, al estallar la granada, salían disparadas las metrallas y salía disparada la superficie de la bomba, prácticamente vamos a llamarle las esquirlas, y causaban grave daño al oponente, ¿verdad? Y vemos la acción de las metrallas. Cada pieza de artillería tenía una metralla que salía disparado en forma de abanico para producir mayor daño, ¿verdad? Acá vemos el efecto que producían las bombas esféricas al estallar. Estos se fabricaban, las esféricas eran fabricadas acá en nuestra fundición de hierro en Iquicuí.
Y cuando Ibicuí fue destruida, tuvo que trasladarse al arsenal de Caacupé para poder seguir fabricando más proyectiles y más cañones, inclusive cañones de bronce, conocidos como obuses, ¿verdad? Acá vemos una esquirla de una Whitworth, que sería este tipo de proyectil. Esto se encontró en la zona de Humaitá. Acá vemos la esquirla de un tarro de metralla, que además de salir para la metralla también estallaba el casco, ¿verdad? Y esto sería la esquirla de un proyectil, la HIT, ¿verdad? Sería prácticamente de un tamaño de 12 libras, un poco más chico, ¿verdad? Estas son esquirlas de bomba esférica provenientes de la fortaleza de Itapirú, en Ñembucú. Vemos una Palliser, eso también era un tipo de proyectil explosivo que también venía con una carga adentro, pero con la diferencia de que venía con una punta para poder perforar el blindaje de los acorazados aliados. Esto llegó a fabricarse en nuestro arsenal, este tipo de proyectiles. Incluso este tipo de arma llegó a perforar el casco del acorazado insignia de la Armada Imperial, el Río de Janeiro. Y tenemos una pieza pequeña, pero muy triste realmente, porque proviene del campo de la masacre de Acostañú, donde 3.500 niños y mujeres enfrentaron a 20.000 aliados. Sería de un calibre bastante pequeño, ¿verdad? En comparación a esto que prácticamente le dispararon, también fueron disparados contra la población civil que fue rodeada en esa batalla y masacrada. Y bueno, eso es todo.